Descubrí que mi esposa me engañaba, y todo se derrumbó. Siempre me consideré un hombre afortunado. Mi esposa, Clara, y yo llevábamos 15 años juntos. Una relación construida sobre risas, proyectos compartidos y la llegada de nuestros 2 hijos, Samuel y Lucía. O al menos, eso pensaba yo. Todo comenzó con pequeños cambios. Clara empezó a llegar tarde del trabajo, siempre con una excusa perfecta, una reunión inesperada, tráfico en la ciudad o simplemente necesitaba un tiempo para mí misma. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que quizás estaba pasando por algo que prefería resolver sola. Un día, mientras organizaba algunos papeles en casa, encontré una factura de un restaurante. No me habría llamado la atención de no ser porque la fecha coincidía con una noche en la que me había dicho que trabajaba hasta tarde. Lo curioso no era la factura en sí, sino la cantidad. Era una cena para 2. Decidí no confrontarla de inmediato. Me sentí ridículo, como si de alguna forma dudar de ella fuera una traición. Pero la inquietud comenzó a germinar dentro de mí. ¿Qué estaba pasando realmente? La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la noche. Clara olvidó su teléfono en la cocina antes de ducharse. Una notificación apareció en la pantalla: no puedo esperar a verte mañana, amor. Mi corazón se detuvo. El remitente era alguien llamado Andrés. En ese momento supe que algo andaba mal. Pero en lugar de explotar, respiré profundo y decidí actuar con cautela. Si ella me estaba engañando, quería saberlo con certeza. El domingo por la mañana, mientras Clara aún dormía, recibí un mensaje de Ricardo. Nos vemos en el café cerca de tu casa en 1 hora. Es urgente. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y salí sin decir nada. El aire frío de la mañana me ayudó a despejarme un poco, pero mi mente seguía girando en círculos. Cuando llegué al café, Ricardo ya estaba allí, esperándome con una carpeta gruesa sobre la mesa. Su expresión lo decía todo: lo que había encontrado no era bueno. Me senté frente a él, tratando de prepararme para lo peor. Esto no va a ser fácil de escuchar, Marcos, comenzó, pasando una mano por su cabello. ¿Tu esposa? Clara, lleva meses viendo a este hombre. Se llama Andrés, es su compañero de trabajo. Pero hay algo más que debes saber. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber más. Ricardo abrió la carpeta y me mostró una serie de fotos. En una de ellas, Clara y Andrés estaban abrazados en lo que parecía ser la entrada de un hotel. En otra, estaban cenando juntos, mirándose con una complicidad que me rompió el corazón. Pero lo peor vino después. Estuve investigando un poco más a Andrés, continuó Ricardo. Resulta que no es solo su amante. Es su socio en algo más, digamos, turbio. Ambos están vinculados a movimientos extraños de dinero de la empresa donde trabajan. Hay sospechas de fraude, y Clara está metida hasta el cuello. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que creía conocer mejor que a nadie no solo me estaba engañando, sino que estaba involucrada en algo ilegal. ¿Estás seguro de esto? Apenas podía controlar mi voz. Ricardo asintió con gravedad. Mira esto. Me mostró un extracto bancario donde aparecían transferencias de grandes sumas de dinero entre cuentas que parecían sospechosas. Algunas de esas transferencias iban directamente a la cuenta conjunta que Clara y yo compartíamos. De repente, entendí por qué últimamente siempre parecía tener excusas para trabajar hasta tarde o salir los fines de semana. Salí del café sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué más me había ocultado durante todos estos años? Sabía que no podía quedarme callado por mucho más tiempo, pero también entendía que tenía que manejar esto con inteligencia. Si Clara estaba involucrada en algo ilegal, esto iba más allá de una simple traición. Cuando llegué a casa, Clara estaba en la cocina preparando el desayuno para los niños, como si nada hubiera pasado. Me observó con una sonrisa despreocupada. ¿Saliste temprano?, preguntó, mientras colocaba una taza de café frente a mí. La miré, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de remordimiento, algo que me hiciera creer que aún quedaba algo de la mujer que amaba. Pero no vi nada. Solo una fachada perfecta. Sí,
respondí finalmente, fingiendo calma. Quería despejarme un poco. Pero por dentro, ya estaba trazando el siguiente paso. Esto no podía quedar así. Pasaron unos días en los que fingí que todo estaba normal. No fue fácil. Cada vez que Clara me hablaba o sonreía, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Sin embargo, necesitaba mantener la calma. No podía enfrentarla sin tener un plan claro. Sabía que esta situación no solo afectaría a nuestro matrimonio, sino también a nuestros hijos. El momento llegó un viernes por la noche. Habíamos planeado una cena en familia en casa, algo sencillo. Samuel y Lucía estaban emocionados, contándome sobre sus días en la escuela mientras Clara terminaba de servir la comida. Todo parecía tan normal, tan rutinario, que casi me hacía olvidar lo que estaba a punto de hacer. Esperé hasta el postre. Los niños estaban felices, riendo y hablando entre ellos. Clara parecía relajada, pero yo podía ver más allá de su tranquilidad. Había algo en su mirada, una tensión que no lograba disimular. Quizás sabía que algo estaba por suceder. Quiero hablar de algo importante, dije finalmente, colocando mi tenedor sobre la mesa. Mi tono fue lo suficientemente serio como para que todos se detuvieran. Clara levantó la vista, con una leve expresión de curiosidad. Los niños también me miraron, confundidos. «Papá, ¿pasa algo malo?», preguntó Samuel, preocupado. Respiré profundo. «No, hijo. No es algo malo para ustedes. Pero sí es algo que debemos hablar como familia». Clara trató de intervenir, con su tono típico de madre protectora. «Marcos, ¿de qué hablas? No creo que este sea el momento para...». La interrumpí, algo que raramente hacía. «Clara, creo que este es exactamente el momento». Mi voz se mantuvo firme, aunque por dentro me sentía como un volcán a punto de estallar. Saqué mi teléfono y coloqué sobre la mesa una de las fotos que Ricardo me había enviado, aquella en la que Clara y Andrés se abrazaban frente al hotel. El silencio fue sepulcral. Samuel y Lucía miraron la pantalla, sin comprender del todo lo que significaba, pero Clara. Ella palideció de inmediato. «¿Qué es esto?», pregunté, sin elevar la voz. «Quiero que me expliques, Clara. Aquí, frente a nuestros hijos. Porque ellos tienen derecho a saber la verdad». «Marcos», exclamó ella, intentando tomar el teléfono, pero lo alejé de su alcance. «¿Estás loco? ¿Por qué harías algo así frente a ellos? No tienen nada que ver con esto». «Precisamente porque no tienen nada que ver», respondí. «Pero son parte de esta familia, y merecen saber por qué todo está a punto de cambiar». Los ojos de Clara comenzaron a llenarse de lágrimas. Intentó hablar, pero no encontraba las palabras. Lucía, con su voz suave, rompió el silencio. «Mamá, ¿quién es ese hombre?». Su pregunta fue como una daga para ambos. Clara me miró con rabia y desesperación. «No es lo que parece», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. «No tienes idea de lo que realmente está pasando». «Entonces explícame», insistí. «Porque hasta ahora, todo apunta a que me has mentido. Y no solo a mí. A todos nosotros». Clara se quedó en silencio, respirando con dificultad. En ese momento, pensé que todo se había derrumbado para ella, que no podría decir nada más. Pero entonces, su mirada cambió. Algo en su expresión pasó de la culpa al desafío. «¿Quieres la verdad, Marcos? Está bien. Te la diré. Pero prepárate, porque no eres tan inocente como pretendes ser». Su respuesta me tomó completamente por sorpresa. Algo en su tono me hizo sentir que las cosas estaban a punto de dar un giro inesperado. La manera en que Clara me miró en ese instante me descolocó por completo. Estaba acostumbrado a verla vulnerable en las discusiones, pero ahora parecía alguien distinto. Su expresión era desafiante, casi fría, como si de repente tuviera todas las cartas en sus manos. «¿Quieres hablar de verdades, Marcos?», comenzó, dirigiéndose a mí con una voz firme que heló la habitación. «Está bien, hablemos. Pero primero, pregúntate a ti mismo si realmente estás listo para escuchar lo que tengo que decir». Los niños miraban atónitos, confundidos y asustados. Samuel, más grande, intentó intervenir. «Mamá,
¿Qué está pasando? Papá, ¿por qué están peleando? Pero Clara levantó una mano, como si quisiera que todos guardaran silencio. Ahora era su momento. Sí, he estado viendo a Andrés, confesó, y las palabras cayeron como una bomba. Pero no es lo que crees, Marcos. Esto no empezó porque estaba buscando amor o emoción fuera de nuestra casa. Comenzó porque tú me empujaste a ello. ¿Yo te empujé? Repetí, incrédulo. ¿De qué diablos estás hablando, Clara? No pongas tus decisiones en mis hombros. Ella soltó una risa amarga, casi burlona. ¿De verdad crees que eres el esposo perfecto? Porque te aseguro que no lo eres. Llevas años ignorándome, tratándome como si fuera solo una extensión de tu vida. Trabajo, cuido a los niños, manejo la casa. Y, mientras tanto, tú estás demasiado ocupado para notar cómo me siento. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como algo más que la madre de tus hijos? Su voz se quebró un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. Andrés apareció en un momento en el que me sentía completamente invisible. Me escuchó, Marcos, algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. No estoy justificando lo que hice, pero tampoco voy a cargar sola con la culpa de todo esto. Mis manos temblaban. Su confesión me había golpeado en lo más profundo, pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente me dejó sin palabras. Y si vamos a hablar de traiciones, continuó, mirándome directamente a los ojos, ¿por qué no les cuentas a los niños sobre Julia? De repente, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Ese nombre. No lo había escuchado en años. ¿Qué estás diciendo, Clara?, balbuceé, sintiendo que mi garganta se cerraba. Sabes exactamente de qué hablo, insistió ella, con una sonrisa amarga. Esa mujer con la que salías cuando nuestra relación apenas empezaba. Pensaste que nunca me enteré, pero siempre lo supe. Y aunque decidí perdonarte y seguir adelante, parece que tú nunca pensaste en cómo eso nos afectó realmente. Los niños miraron de uno a otro, claramente sin entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Samuel, con el ceño fruncido, preguntó, ¿quién es Julia, papá? No pude responder. Mi mente estaba atrapada entre la culpa y la indignación. Clara acababa de lanzar una bomba que no solo me expuso a mí, sino que también me hizo replantear todo lo que pensaba sobre nuestro matrimonio. Había cosas que creía enterradas, secretos que nunca pensé que saldrían a la luz. Pero ahora estaban ahí, sobre la mesa, frente a todos. El silencio que siguió a la pregunta de Samuel fue insoportable. Podía sentir la mirada de Clara clavada en mí, como si estuviera disfrutando mi incomodidad. Pero más que eso, sentí el peso de los ojos de mis hijos, mirándome con confusión y esperando respuestas. Julia, era alguien con quien salí antes de que tu madre y yo nos casáramos, logré decir finalmente, escogiendo cuidadosamente mis palabras. Fue un error del pasado, algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Clara soltó una risa sarcástica. ¿Un error del pasado? No trates de minimizarlo, Marcos. Lo hiciste cuando ya estábamos juntos. Estabas construyendo esta vida conmigo mientras jugabas a ser alguien más con ella. ¿Y ahora te atreves a juzgarme? No es lo mismo, Clara, le grité, incapaz de contenerme. Eso fue hace años, y me arrepentí. Jamás volví a hacer algo así, y tú lo sabes. Pero lo tuyo no es solo una aventura. Has estado mintiendo todos los días, involucrándote en algo mucho más grande que una simple traición. Incluso nuestros hijos están en riesgo por tus decisiones. Ella me miró con furia, pero también con algo que parecía culpa. Sabía que tenía razón, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. ¿En riesgo? ¿De qué estás hablando? Apreté los dientes, sintiendo que mi paciencia se desmoronaba. ¿De verdad piensas que no sé sobre el fraude, Clara? Andrés y tú están jugando con fuego, y cuando todo salga a la luz, no solo tú pagarás las consecuencias. Esta familia también sufrirá. ¿Eso es lo que querías? ¿Ese es el futuro que soñabas para Samuel y Lucía? El rostro de Clara se tornó pálido. Por primera vez, parecía realmente sorprendida. ¿Cómo sabes eso?, murmuró, casi en un susurro. No importa cómo lo sé, respondí, con frialdad.
Lo importante es que esto se acaba aquí y ahora. Mañana voy a hablar con un abogado. Quiero el divorcio, y te advierto que si sigues involucrada en esas cosas, me aseguraré de que no te acerques a nuestros hijos. Clara intentó responder, pero en ese momento, Lucía rompió a llorar. Su llanto agudo llenó la habitación, haciendo que ambos nos detuviéramos. Samuel, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó de la mesa y gritó: «¡Basta! Paren los dos. No quiero escuchar más». Ver el dolor en sus rostros me rompió el corazón. Clara también pareció darse cuenta del daño que habíamos causado, porque se inclinó hacia ellos, tratando de consolarlos. Pero Samuel se apartó de ella y se giró hacia mí. «Papá, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos están destruyendo?». No supe qué responder. Nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que acababa de suceder. Miré a Clara, esperando que al menos ella encontrara las palabras, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas. Por primera vez en años, parecía realmente derrotada. Sin embargo, lo que dijo después tomó a todos por sorpresa. «Marcos, está bien», dijo, con un tono de voz que nunca antes había escuchado. «Si quieres el divorcio, lo acepto. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que podría cambiar todo lo que piensas sobre mí y sobre esta situación». Me quedé helado. No podía imaginar qué más podía salir de su boca después de todo lo que ya había confesado. «¿Qué quieres decir, Clara? ¿Qué más hay que saber?». Clara respiró profundo, tratando de controlar sus emociones. «Andrés no es solo mi amante, él tiene algo que tú nunca me diste, Marcos. Algo que siempre quise pero que tú rechazaste». Su mirada se desvió hacia Lucía y Samuel, y en ese instante entendí que estaba a punto de soltar otra bomba. Clara tomó aire, como si cada palabra que estaba a punto de decirle costara más de lo que podía soportar. Yo la miraba fijamente, tratando de prepararme para lo que sea que estuviera a punto de confesar, pero nada podía haberme preparado para lo que escuché. «Marcos, Andrés. Andrés es el padre biológico de Lucía». Mis piernas se debilitaron, y me sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con toda su fuerza. Las palabras resonaron en mi cabeza, una y otra vez, pero no lograba procesarlas. Miré a Lucía, que estaba acurrucada al lado de Samuel, con el rostro lleno de lágrimas, sin entender el peso de lo que acababa de pasar. «¿Qué estás diciendo?», logré articular, aunque mi voz apenas era un susurro. «¿Cómo te atreves a decir algo así frente a nuestros hijos?». Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, me enfrentó con una expresión que combinaba tristeza y determinación. Tenía que hacerlo, Marcos. No podía seguir ocultándolo. No después de todo esto. «¿Lucía no es mi hija?», pregunté, todavía incrédulo, mirando a la pequeña, que ahora me miraba con los ojos llenos de confusión y miedo. «Esto es una locura, Clara. Explícame ahora mismo». Clara tomó un pañuelo para secarse las lágrimas y comenzó a hablar, aunque su voz temblaba. «Fue hace mucho tiempo, Marcos, antes de que Samuel naciera. Nuestra relación estaba en su peor momento. Peleábamos constantemente, y tú te alejaste de mí. Yo conocí a Andrés en una salida del trabajo. Todo fue un error, uno que lamenté desde el primer momento. Pero cuando supe que estaba embarazada, ya no podía deshacer lo que había hecho. Y decidiste quedarte conmigo, engañándome todos estos años», grité, mi rabia finalmente superando el shock. «¿Me hiciste creer que Lucía era mi hija, Clara? ¿Cómo pudiste hacerme algo así?». «Porque te amaba», respondió, con la voz quebrada. «Porque sabía que tú eras el mejor padre que ella podía tener. Andrés no quería nada que ver con nosotros en ese momento. Tú fuiste el único que estuvo allí, el único que la cuidó como su hija. Y lo siento, Marcos, pero no me arrepiento de haberte dejado creer que era tuya. Porque en el fondo, siempre lo fue». Las palabras de Clara me golpearon como un mazo. La furia y la traición se mezclaban con el dolor y la confusión. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, todo lo que había construido con ella, de repente parecía una mentira. Samuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de golpe. «¿Esto es verdad, mamá?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Lucía y yo no somos hermanos de verdad?». «Sí lo son», exclamó Clara, desesperada.
Eso no cambia nada, Samuel. Lucía es tu hermana, siempre lo será. Esta familia no tiene que desmoronarse por algo que pasó hace tanto tiempo. Pero ya era demasiado tarde. Nada podía deshacer las palabras que Clara había dicho. Miré a Lucía, que me observaba con los ojos llenos de lágrimas. Papá, susurró, pero no supe qué responderle. ¿Qué podía decirle cuando yo mismo no sabía cómo sentirme? La habitación estaba llena de un silencio insoportable. Clara trató de acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerla. No digas nada más, le advertí, mi voz temblando por la mezcla de emociones. Necesito un momento para pensar. Esto lo cambia todo. Me levanté de la mesa, dejando a Clara y a los niños en la sala. Subí a mi habitación y cerré la puerta, intentando ordenar mis pensamientos, pero era imposible. La traición de Clara había ido mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. En la soledad de mi habitación, el peso de todo lo que había ocurrido me aplastaba. Mi mente era un torbellino de pensamientos confusos. Sentía rabia, tristeza y, sobre todo, un dolor insoportable. Había dedicado 15 años de mi vida a una familia que ahora se sentía como un castillo de naipes derrumbado. ¿Cómo podía reconstruir algo después de una traición tan grande? Miré una foto en la mesita de noche, una de esas fotos familiares perfectas. Allí estábamos los 4, sonriendo en una playa durante las vacaciones de verano. Parecíamos tan felices, tan unidos. ¿Había sido todo una farsa? Escuché pasos acercándose a la puerta y luego un golpe suave. Papá, era Samuel. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera a punto de llorar. ¿Puedo entrar? Me levanté y abrí la puerta, encontrándolo con los ojos enrojecidos. Detrás de él estaba Lucía, abrazando a su oso de peluche y mordiéndose el labio, claramente asustada. Ambos se veían destrozados, y mi corazón se partió en 1000 pedazos. No era su culpa, nada de esto lo era. Vengan, hijos, les dije, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Los abracé a ambos, y juntos nos sentamos en la cama. Sentí como sus pequeños cuerpos temblaban mientras trataban de contener el llanto. Papá, comenzó Samuel, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Ya no vamos a ser una familia? La pregunta me desgarró por dentro. Quería darles una respuesta que los tranquilizara, que les devolviera la seguridad que acababan de perder, pero no tenía ninguna certeza. Hijos, pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ustedes. Eso no va a cambiar nunca, ¿me escuchan? Ustedes son lo más importante para mí. Lucía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tú ya no me quieres porque no soy tu hija de verdad. Sus palabras fueron como un puñal en el alma. La miré fijamente, con lágrimas en los ojos. No vuelvas a decir eso, Lucía. Eres mi hija, siempre lo has sido. Desde el día que naciste, desde la primera vez que te cargué, supe que eras mía. Nada, absolutamente nada, puede cambiar eso. La abracé con fuerza, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi camisa. Samuel se unió al abrazo, y por un momento, el dolor pareció disiparse, reemplazado por el amor puro que sentía por ellos. Clara nos había traicionado, sí, pero estos niños seguían siendo mi familia, mi razón de vivir. Al poco tiempo, escuché pasos suaves acercándose. Era Clara. Se quedó en la puerta, observándonos con los ojos hinchados por el llanto. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y arrepentimiento. Marcos, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. No ahora, Clara. No frente a ellos. Ella asintió, resignada, y se dio la vuelta, dejándonos solos. Después de un rato, llevé a los niños a sus habitaciones, asegurándome de que estuvieran tranquilos antes de dejarlos dormir. Regresé a mi cuarto, agotado, solo para encontrar a Clara sentada en la cama, esperándome. ¿Qué quieres ahora?, le pregunté, sin molestarse en ocultar mi cansancio. Quiero explicarte todo, dijo, su voz apenas un susurro. No espero que me perdones, pero mereces saber toda la verdad. No sé si quiero escucharla, respondí con frialdad. Ya no sé qué más podrías decirme para destruir lo poco que queda de nosotros. Ella bajó la mirada, pero insistió. Por favor, Marcos. Déjame explicarte.
No lo hago por mí, lo hago por los niños. Ellos merecen que intentemos salvar esto, aunque sea solo por ellos. Me quedé en silencio, debatiéndome entre el deseo de entender y el instinto de alejarme de ella para siempre. Finalmente, respiré hondo y asentí. Habla, Clara. Dime todo. Pero no intentes justificar lo que hiciste. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y comenzó a hablar. Clara tomó un largo respiro antes de comenzar. Su voz temblaba, pero seguía adelante, decidida a terminar lo que había comenzado. Marcos, sé que nada de lo que diga cambiará lo que sientes ahora, pero quiero que entiendas por qué pasó todo esto. Cuando Lucía nació, Andrés ya no estaba en mi vida. Él sabía que existía la posibilidad de que fuera su hija, pero no quiso involucrarse. Y yo no quería perder lo que tenía contigo. Te amaba, y aún lo hago. ¿Amarme? La interrumpí con amargura. ¿Así es como amas? Con mentiras y traiciones. Ella bajó la cabeza, pero continuó. Sí, te mentí. Te hice creer que Lucía era tu hija porque necesitaba que nuestra familia siguiera junta. Pero no lo hice por maldad. Lo hice porque sabía que tú eras el mejor padre que ella podía tener. Y no me equivoqué. La amas más que nadie en este mundo, y ella también te ama a ti. No respondí. Mi mente seguía procesando cada palabra, tratando de encontrar sentido en el caos. Lo de Andrés, lo de ahora, fue un error, Marcos. Un error que no sé si puedas perdonarme, pero no quiero que pienses que todo fue una mentira. Estos años contigo, con nuestros hijos, han sido lo más importante de mi vida. Todo lo demás, todo lo que hice, fue por miedo a perderlo. La miré fijamente, buscando en sus ojos algo que confirmara su sinceridad. Quizás lo encontré, o quizás simplemente estaba demasiado cansado para seguir odiándola. ¿Y qué hay del fraude?, le pregunté, cambiando el enfoque. ¿Sigues involucrada en eso? ¿Por qué, Clara, si estás metida en algo ilegal, no puedo permitir que arrastres a nuestros hijos contigo? Ella negó con la cabeza rápidamente. No estoy involucrada, lo juro. Andrés. Andrés me pidió ayuda en algunas cosas, pero no hice nada más que firmar documentos que él ya había preparado. Nunca pensé que estaba haciendo algo malo, pero ahora entiendo que fui ingenua. Si hay algo ilegal, no fue por mi voluntad. ¿Esperas que crea que firmaste documentos sin saber lo que hacías?, pregunté, incrédulo. ¿De verdad, Clara? Lo sé, fui estúpida, admitió. Pero estoy dispuesta a arreglarlo. Haré lo que sea necesario para demostrarte que estoy diciendo la verdad. El silencio llenó la habitación por unos minutos que parecieron eternos. Finalmente, hablé. Clara, no sé si puedo perdonarte. No sé si esto puede arreglarse. Pero lo que sí sé es que nuestros hijos no merecen pagar por nuestros errores. Lucía y Samuel son lo único que importa ahora, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerlos. Ella asintió, con lágrimas cayendo de nuevo por sus mejillas. Estoy de acuerdo. Pase lo que pase entre nosotros, ellos deben estar bien. Pasaron semanas después de esa noche. Clara y yo decidimos separarnos, pero de una manera que no destrozara por completo a nuestros hijos. Le expliqué a Lucía que, aunque biológicamente no era mi hija, eso no cambiaba nada en mi corazón. Ella seguiría siendo mi pequeña, sin importar lo que dijeran los genes. Samuel, por su parte, trató de asumir el papel de protector, cuidando de su hermana y de mí. Clara, fiel a su palabra, colaboró con las autoridades para demostrar su inocencia en el asunto del fraude. Finalmente, Andrés fue el único que enfrentó cargos, y Clara quedó libre de culpa, al menos en ese aspecto. Nuestra familia nunca volvió a ser la misma. Clara y yo tomamos caminos distintos, pero trabajamos juntos para criar a los niños con el amor y la estabilidad que merecían. Aunque el dolor de la traición seguía ahí, aprendí a enfocarme en lo que realmente importaba, el bienestar de mis hijos y la vida que aún tenía por delante.